estamos acá en la habitación, desde el techo se despliega una estructura y aparecen los alimentos y yo los tomo desde el aire como si fuera una manzana, tomo mi plato y eso es el soporte de los alimentos y además está generando una reunión en torno al alimento y eso sigue siendo una mesa. Entonces también es una mesa. Oh, ya. Quería un espacio en el que se pudiesen abordar temas interesantes, complejos o profundos de una forma fresca y divertida respecto a la magia y otras artes afines como la comedia, teatro, cine y más. Es por eso que existe este podcast en el que escucharás conversaciones con diferentes artistas. Ya seas profesional o amateur, mago o no, disfrutarás cada tema que aquí se abordará. Me llamo Neo, soy mago, comediante, ventrílocuo y educador y esto es Un Conejo en las Tablas. Hola, ¿cómo están? Les habla Neo. Esto es otro episodio de Un Conejo en las Tablas. Bien, primero invitarlos a que por favor me sigan por las redes sociales @epaleneo. Ya les voy a dar en las redes sociales de nuestro invitado. Y también pues agradecerles a todas las personas que nos escuchan. Las últimas reproducciones han gustado muchísimo y esto sigue para rato. Así que gracias. Si tienes algún aporte, algún comentario, sugerencia, puedes hacerlo a través de el correo de unconejoenlastablas@gmail.com. Eso. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy se pueden hablar de muchísimas cosas porque tengo a un gran amigo y una persona que piensa mucho en la magia, que ha vivido mucho la magia, que ha degustado la magia en otros niveles y en otras formas. Él es Gabriel Gascón, así que todos los invitados aquí en la sala vamos a dar un aplauso por favor a nuestro amigo, que básicamente somos 3 personas. En esta ocasión estamos en la habitación de Gabriel. Bien, si les narro más o menos mi vista, estoy aquí en Viña, bien, en Viña del Mar. Esto queda como 1 hora y media de Santiago, ¿no? Más o menos. Más o menos. 1 hora y media de Santiago. Estoy por estos lares por unas conferencias que van a haber y también veo aquí a mi izquierda pues una gran cantidad de esponjas por todos lados. Sí, veo muchas esponjas. También veo una serie de libros de magia y otras cosas que no son de magia. Veo una colección de libros de El Principito en diferentes idiomas. Ya hablaremos de eso. No tiene que ver de forma tan directa con magia, pero me parece muy interesante que lo comentes. Y a mi derecha pues está el resto de la habitación de Gabriel y un amigo que nos acompaña, que es Sim. Gracias por estar aquí, hermano. Que no vamos a decir cuál es su papel en el trabajo de Gabriel, pero ya ustedes lo sabrán más adelante. Bien, Gabriel, ¿cómo estás, hermano? Gracias por la invitación. Muy bien, gracias a ti por la invitación. Feliz de que esté acá en mi pieza, en mi desorden, en mi mundo. Sí, yo entré y vi, yo dije, oh, este hombre, este es su cerebro. Me sentí como cuando fui a la habitación de Enzo, como que este es el cerebro del artista. Sí, de hecho, ahora están vacías las pizarras, pero hay 2 pizarras que cubren dos partes de 2 murallas completas, claro, de mi pieza, así que como el espacio más creativo para tirar líneas. Usas mucho las pizarras, obviamente, porque forraste 2 paredes. Sí, 2 paredes para las pizarras, muchísimo para pensar, para crear. Ya partiendo de lleno con las temáticas, yo soy diseñador industrial. Ya. Estoy titulado hace poquito, me claro. Titulé recién en enero, dentro de todo este estallido social, estaba ahí. El mejor momento para titular. Sí, sacando mi tesis adelante, que tiene que ver con magia también. Entonces pienso mucho la magia en cuanto a formas, trato de siempre estar bosquejando y diseñando magia, que creo que el diseño y la magia están íntimamente relacionados. Claro. Ya desde el diseño yo miraba la magia y decía, lo que hacemos los magos constantemente es un proceso de diseño. Hay una idea, hay una problemática de diseño que se llama, y yo intento solucionarla y empiezo a diseñar, a probar, a hacer maquetas, a hacer prototipos. Bien. Y finalmente llego a esa respuesta y genero un nuevo juego de magia o una nueva rutina. Yo quisiera dejar algo súper claro, porque, a ver, muchos de las personas que nos escuchan, Gabriel ya ha dado conferencias de su trabajo en diferentes países. Entonces, antes de que se hagan expectativas, vamos a grabar 2 capítulos. Lo quiero dejar súper claro. Uno, obviamente, del tema por el que quizás eres más conocido, ¿bien? Que es esponjas. La magia con eso. La esponjimagia. Esponjimagia. Ese no va a ser el de hoy. El de hoy va a ser de otro que es acerca de y que me parece súper interesante, porque es un tema que yo creo que está un poco abandonado en la magia moderna, que es el trabajo con autómatas, que es de lo que trató tu tesis. ¿Cómo se llama tu tesis? La tesis de diseño se llama Magiómata, que son
módulos de autoasombro. La idea fue generar un espacio expositivo con temática de la magia, pero abordada desde el diseño. La pregunta un poco era ¿qué puede aportar desde el diseño propiamente tal a la magia? Yo estudié en una escuela súper particular en Chile, que es la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Valparaíso, que tiene una forma súper particular de llevar tanto el diseño como la arquitectura, porque se basa en un libro que se llama Mereida, que es un poema épico como del descubrir de América, Okay. que es como la Eneida europea, pero desde América, que la escriben poetas, y plantea, entre otras cosas, que nuestra América no está descubierta y que debemos redescubrirla. Como que el concepto americano es como un concepto que nos ponen los europeos, Sí, pero que el ser americano como tal aún no está descubierto. Y eso llevado al diseño, plantea que hay que redescubrir las cosas, volver a mirarlas. Hay un concepto muy bonito que yo de hecho lo uso parte de mi conferencia es bolas de esponja, que se llama Revolution. por bol, el que no sabe Revol- inglés. Revolution, la revolución Bola. en magia con esponjas. Parto con el concepto de volver a no saber, que es un concepto que aparece en este libro. ¿Cómo tú te despojas del no saber después que uno ha comido tanto libro? De ñoño a ñoño, a eso ver, es muy seamos complejo. sinceros. Es Sí. muy complejo porque el volver al origen, sacándote un poco como toda esa contaminación de cierta forma de la información que hemos absorbido, para poder remirar las cosas. Por ejemplo, en cuanto al diseño, a mí me dicen, necesito que me diseñes una mesa. Ok, Lo primero que hace mi cerebro es pensar en una mesa, una tabla, Ujú. 4 patas, claro. y eso me limita en cuanto a la forma. Hay un profesor que yo creo que es con el que más aprendí, que se llama Ricardo Lang, que es una eminencia en el diseño en Chile, y él habla de que su temática es un poco la mesa, pero en cuanto al aspecto celebrativo, como a la reunión, al cóctel, a un ágape, lo llama él. Y parte como de redescubrir el concepto mesa, la meseidad o lo mesa, el concepto que hace que la mesa sea la mesa. Entonces la mesa es un espacio que es soporte de los alimentos y que genera una reunión, un ambiente de reunión en cuanto a las personas, y es un soporte de alimentos. En cuanto a ese concepto, ahora la mesa puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, imagina desde el techo, estamos acá en la habitación, desde el techo se despliega una estructura y aparecen los alimentos y yo los tomo desde el aire como si fuera una manzana, Claro. tomo mi plato, Ujú. y eso es el soporte de los alimentos y además está generando una reunión en torno al alimento y eso sigue siendo una mesa. Entonces también es una mesa. Oh, ya. Y eso te Te rompe vuela la cabeza. Claro que sí. Ahora lo que yo conozco, de hecho hay una charla de Federico Sánchez que habla de que los objetos objetan realidades. Claro. Que para los magos es muy interesante porque nos rodeamos de objetos constantemente, excepto Juan Esteban Varela, que lo vamos a nombrar también, que hace magia sin Juan elementos. Esteban. En algún momento lo tendremos acá. Ese podcast va a estar buenísimo. Sí. Y un poco los elementos en magia son súper interesantes. Yo en el estudio de mi tesis hice de hecho un estudio del patrimonio objetual que existe en la magia, que es súper interesante. Hay muchos objetos que hemos creado los magos y existen solo en el mundo de la magia. Debemos los magos luchar contra el desconocimiento del público profano. Claro. Sobre el origen de estos objetos. O sea, es algo que nos juega en contra el hecho de que sean objetos solamente creados por los magos para hacer magia. Claro, es que en la magia hay objetos que se ven y objetos que no se ven. O supongamos que son los que se ven. Sí, claro, por ejemplo, no sé, un FP, por ejemplo, un Ujú. objeto que existe solo en el mundo de la magia y Claro. tiene una utilidad solo en el mundo de la magia. Claro. La esponja también es uno de esos elementos que es curioso porque las cartas son del mundo cotidiano, las monedas, pero la bola de esponja como tal nace solo dentro del mundo de la magia. Y eso tiene connotaciones positivas y negativas. Una connotación negativa es que el espectador no conoce el objeto y no conoce su realidad física. Entonces Claro. yo lo tengo que presentar cada vez que lo uso. Sí. Porque el mundo como de lo esponjoso es de, no sé, un colchón o una esponja para lavar la loza, que son elementos cúbicos. Y el concepto bola es como un elemento más
más rígido, una bola de pool, una pelota de fútbol. Claro. Y este elemento, estas dos características, la forma y la materialidad, nacen en el mundo de la magia y generan este elemento que es súper curioso igual. Y la cosa buena es que algo que no es nada puede ser todo. Sí. Depende de nosotros la ficción que queramos crear y cómo vamos a presentar este elemento a nuestro público. Entonces, los objetos en general a mí me llaman mucho la atención desde la magia y desde el diseño. Y nace entonces la oportunidad de hacer mi proyecto de título de lo que quiera y como quiera. Y lógicamente, de hecho, el profesor que tuve, profesor de título, me dijo, si no haces tu proyecto de magia, entonces, chao, ándate de acá. Pero me comentaste algo muy interesante. Estábamos fuera, estábamos hablando. ¿Ustedes creen que estamos hablando ahorita por primera vez? Tenemos rato conversando, acabamos de comer. Es muy sabroso conversar aquí. Pero me comentabas algo muy interesante y es que tú siempre enfocaste tu trabajo en tu carrera desde la magia, pero no desde el diseño. O sea, para tu tesis como que te hicieron una exigencia particular. ¿Me hablabas algo de eso? Claro, yo siempre tuve un poco esa trampita que tenemos los magos. Cada vez que tenía que diseñar algo le ponía algo medio oculto. De hecho, una situación, yo, en primer año, el encargo final de ese año era hacer un libro objeto que tenía que ser un cubo de, no recuerdo, 25 por 25 por 25, y en ese formato, solo papel. Este objeto a raíz de volúmenes se tenía que ir abriendo, ir mostrando imágenes, textos, un libro objeto que tuviera como que abstrayera un gesto. Similar a esos cubos que se consiguen, que se ven por allí, que tú los abres y tienen diferentes imágenes a medida que se van abriendo. Claro, pero esto es como más volumétrico, por ejemplo, figuras geométricas que forman este cubo mayor, que se van abriendo y te van mostrando las distintas caras del libro. Y la exigencia era papel. Y mi concepto era, no recuerdo bien, pero era como el aparecer gradual de no sé qué, no recuerdo bien. Pero tenía que tener un aparecer. Entonces, yo abría este cubo en dos mitades y desde el centro aparecía un cubo que se levantaba solo. Y al llegar a su altura máxima, se desplegaba como en triángulos y aparecía un texto. Y mi cubo tenía un resorte gigante metido dentro. Claro. Que era absolutamente fuera de formato. El formato era papel solamente. Pero en pro del gesto, yo utilicé internamente un resorte y me fue súper bien, salí súper bien evaluado. Nadie nunca supo que tenía un resorte. A nadie le importaba si tenía o no un resorte. ¡Oh, qué bueno! Pero siempre tuve esa igual no creo que otra persona, otro compañero hubiese dicho que hubiese utilizado un resorte yo también. No creo que hubiese tampoco pasado. Sí. Claro, la magia te da esa forma de ver las cosas de otro prisma. Y siempre fui utilizando cosas ligadas a la magia en mis proyectos. Y la exigencia de mi profesor fue, bueno, tú ya eres mago, estás acostumbrado a esto, siempre has utilizado la magia, pero tu proyecto de título tiene que validar tu carrera de diseñador. Entonces, si vas a utilizar la magia como temática, lo que yo te voy a evaluar es cómo el diseñador aporta la magia. Y eso fue súper complejo. Claro. Porque estaba ahí una dualidad y te tenía que separar mi yo diseñador de mi yo mago. Y mi yo mago, como lleva mucho más años en mí, siempre estaba ahí intentando intervenir. Una batalla campal, sí. Y finalmente lo que se plantea es que luego de hacer un estudio de la magia, del mago, de los objetos de la magia, se toman ciertos elementos del mundo de los autómatas, la mecánica propiamente tal del autómata y lo impresionante que es que algo mecánico cobre vida. Pausa. ¿Qué es un autómata para el que no lo sabe? Porque seguro que hay personas que no lo saben, no está mal no saberlo, y buenísimo que esto sea un espacio también para que aprendan. ¿Qué es un autómata? Los autómatas son elementos que no son propios del mundo de la magia, pero se dan en mayor medida en el mundo de la magia, que es una máquina como una especie de robot que cobra vida, pero que es 100% mecánico. Se utilizó, no sé, uno de los más famosos, el naranjo mecánico de Robert Houdin, que era un... ¿Vieron la película El ilusionista? Ahí hay una abstracción de eso. Que es un naranjo que comienza a florecer, sale naranja y pasa un montón de cosas ahí, y todo eso parte de una base mecánica. Perfecto.
Listo. Ya, aprendieron. Eso es lo del autómata propiamente tal. Entonces se utiliza ese mundo de los autómatas, ese un poco romanticismo que tiene esa época de la magia también, donde para una persona que no tenía idea de mecánica, ver un muñeco moverse era magia, casi que diabólico. Así no sé, el muñeco había sido poseído casi por... Sin electricidad ni nada, solamente mecánica. Bueno, hablábamos también de eso tan hermoso que es como que el misterio de no saber cómo funciona algo, pero al mismo tiempo también poder visualizar el mecanismo. Sabes que es una máquina, sabes que hay algo allí. Como la serie esta que veíamos de jóvenes, que era Los Restauradores, no sé, para ponerlos en contexto, y uno veía todo ese mecanismo y todo eso, y uno como que se embelesaba con todo eso. ¿Sí? Algo así es el sistema que genera, por lo menos para mí, un autómata. Claro, hay una belleza en cuanto a lo impresionante que hace el ser humano. ¿Cómo logra eso el ser humano? ¿Cómo logra que una máquina funcione? Y hay toda una mecánica detrás que es súper bonito de observar. Y el otro concepto que tomo es que la magia es consecuencia directa del mago en el 99% de las veces. Ok. Y trato de descomponer cuáles son los elementos que hacen que la magia sea consecuencia directa del mago. Y lo divido en primero dos grandes ramas, que uno es la parte interpretativa que tenemos los magos, que está ligado como al ámbito actoral, y la otra parte es del secreto. Y eso hace que, como conocemos el secreto, no podemos ser emisores y receptores de la magia, no nos podemos hacer magia nosotros mismos. Como un músico que toca y se escucha y se genera la música, sino que los magos no podemos ver nuestra propia magia, necesitamos de un otro. Entonces lo que intento como tesis es, ¿puede una persona sin conocimientos de magia hacerse magia a sí misma? No. ¿Y cómo a través del diseño lo puedo lograr? Entonces tomo la parte interpretativa, puede ser en su esencia más básica una instrucción. Yo te digo, mira, haz esto y tú lo interpretas. Y el secreto lo meto dentro de una máquina. Hago un autómata que conserve ese secreto y la persona manipula con una instrucción muy básica que hay solamente en uno de los que a mí más me gusta, que es el que tenemos acá atrás en la pieza. Una palanca, que ya esté una palanca ya es una instrucción. No necesita decir tira, nada. Ahí está la palanca y instintivamente el ser humano va a mover esa palanca. Y se genera la magia por sí sola, un autoasombro que es lo que se intentaba generar. Para el que no lo sepa, a ver, ya quizás varios lo han visto por videos o por todo, pero igual se los trato de narrar de la forma más descriptiva posible. Es una caja de... ¿Cuánto tiene de alto, Gabriel, más o menos? Tenemos exactamente... Ya les decimos para que se hagan la idea. 60... Unos 60 por 45... ¿Y de profundidad? 25 de profundidad. 25 de profundidad. Es una caja, entonces está de madera, tiene una especie de vitrina, es un vidrio, y adentro hay dos cilindros rojos y por supuesto una palanca larga, como similar a esas, pero un poquito más larga, similar a esas de los casinos, que tú bajas, subes y bajas. En ese accionar se mueven los dos cilindros que revelan un vaso y una botella. Si continúas el movimiento, los cilindros cierran, bajan, suben y se intercambian de lugar el vaso con la botella. Es muy mágico, es bastante choqueante, me imagino, para una persona porque ella misma hace la magia. Y arriba dice una frase grabada, dice Magiómata, módulo interactivo de autoasombro. ¿Sí? Hermoso, hermoso. Ajá, ahora sí. Continúa, es que tengo que poner en contexto a la gente. Sí, yo me pongo a hablar nomás y... No, pero está bien, mi trabajo es ir canalizando todo para que se entienda. Tú continúa, que todo lo que estás diciendo es brutal. Entonces lo que se intenta hacer, el proyecto final terminó con tres módulos, 3 máquinas distintas, una con una tipología distinta de juego de magia. Esta no es la única. No es la única. Hay otras 2 más. Que una es un cubo Rubik que está desarmado. Bien. Y luego aparece armado. Okay. Y hay otro que es una caja vacía que luego aparece un objeto. Entonces, este sería el de las botellas, sería transposición. El del Rubik sería una transformación o una resolución, que es como parte de la misma transformación. Bien. Y el otro es aparición y desaparición. Y cada uno, de hecho que es como el formato portátil, que es el de la vaso con la botella,
Y los otros son módulos más grandes que tienen una parte con texto y que hablan un poco de la tipología del efecto, para que cualquier persona llegue, interactúe con estas máquinas y hay una breve descripción. Aparición y desaparición. Consiste en, desde un espacio vacío aparece un objeto que no estaba. Y es una exposición interactiva que la temática es la magia, pero hecha desde el diseño. Genial. Ahora me imagino que te estás rompiendo la cabeza. O sea, tú esto lo verás, sinceridad, esto lo verás en 5 años. A mí me parece hermosísimo. Pero tú lo verás en 5 años y tú dirás, esto está muy básico. Ahora y me imagino que de aquí a 5 años crearás otras cosas, seguirás explorando y profundizando. ¿Hacia dónde va en este momento, solamente semanas, poco más, menos de 2 meses después de haber expuesto esto? ¿Hacia dónde vas? ¿Dónde está tu curiosidad? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Es tu inquietud? ¿Qué es lo que no te deja dormir con respecto a esto? Hay muchas cosas que no te dejan dormir, que no nos dejan dormir a los artistas, pero en particular esto, ¿qué es lo que te mueve? Bueno, yo creo que el terminar esto y que no sea como un proyecto de título me da absoluta libertad, y yo creo que eso es lo fundamental, que yo ahora sí ya no tengo esa restricción de que tengo que hacerlo desde el diseño. Ahora a mí me gustaría, y que es lo que estoy trabajando ahora, es aportarle todo lo que estaba privado en cuanto a la magia. Claro. Estudiar, por ejemplo, el gesto mágico, si esto debe tener o no un gesto mágico, cuál es ese gesto mágico, hay un cambio de iluminación cuando se activa o cuando se intercambian. Bueno, obviamente aquí todos de una u otra forma, en conversaciones con Gabriel, hemos metido la lengua en conversar. Yo no sé si es un doble sentido esta expresión, meter la lengua aquí en Chile, ¿no? No, sí lo es. Sim dice, sí, quizás, depende del contexto y depende de la mente. No, pero obviamente todos hemos aquí de una u otra forma conversado, sugerido cosas, ¿sí? Y para el que no lo sabe, un gesto mágico es lo que se hace antes de que ocurra el truco, a muy grosso modo, ¿sí? Algo que sucede o que no sucede y que da pie a que suceda no sé si llamarlo truco, pues, ¿ves? Que ocurra la magia, bien. O sea, un chasquido, eso. El punto es que entonces ahora tú vas por ese camino y estabas hablando acerca de unas luces, de otras cositas más. Claro, quizás hay un momento específico en el que ocurre la magia, es cuando se intercambia este vaso con esta botella. Y hoy la palanca es como lo que lo activa, pero no hay algo que esté en cuanto a la ficción generando ese cambio. Hablábamos hace un tiempo con Juan Esteban de quizás que hay un cambio de luz cuando se intercambian, pasa una luz de rojo a azul, o hay unas proyecciones quizás en los tubos que cubren esta botella con este vaso. Hay una proyección de una botella y una proyección de un vaso, y esa proyección se transforma, y cuando se transforma la proyección como una especie como de sombra, ocurre en la realidad. Y lo otro que a mí me parece muy interesante, que esto lo hablaba con Sonic, que es uno de mis grandes maestros en la magia, que él tiene todo el tema de la ficción, de la narrativa, es un genio con la palabra, y me decía, a esto le falta un contexto narrativo, y me decía, quizá el texto que tiene que es explicativo de la tipología de la magia, debe ser una ficción. Este elemento fue encontrado en el año tanto, perteneció a un mago que intentaba hacer una máquina para intercambiar 2 objetos de lugar, y hay toda una narrativa ya desde la magia. Entonces tú vas caminando, te encuentras con esto, lees ese texto, oye, ¿qué será real? ¿Qué interesante esto? Lo activas y la máquina efectivamente está haciendo un cambio de lugar de ambos elementos. Yo creo que ese es como el paso ahora. Y evaluar el tema del gesto mágico. Claro, y ver también las posibilidades, los contextos. Yo esto una vez lo usé como antesala a un show de magia que hicimos con unos magos de acá de Valparaíso, que se llama Cerro Mágico, en el internado. Sí. Y en la antesala, cuando la gente llega al lugar y todavía no entra a la sala, estaba este autómata y la gente ahí interactuaba y sacaba fotos. ¿Y cómo reaccionaba la gente? Esa prueba fue la primera que yo hice con público real, que no había visto nunca el proceso, porque en la universidad hay compañeros, mis profesores, que van viendo todo el proceso, y la reacción que ellos generan al saber cómo funciona todo es distinta a una persona que se lo encuentra por primera vez. Y esa fue la primera vez que yo vi gente que nunca había visto la máquina autoasombrarse. Y esa fue como la validación.
el Claro. autoasombro se genera, check. Y fue bonito, de hecho. Pero ¿te parece que, y ese autoasombro, a ver, es un hecho que es un autoasombro, que la Claro. gente se sorprende. No al mismo nivel de un mago, como si fuese una persona la que estuviese haciendo eso. Claro, no es lo mismo. Tiene, le comentaba a Neo que hay un movimiento que se llama la desobediencia tecnológica cubana, que tiene que ver con los cubanos, como tenían poco acceso a tecnología, abren sus máquinas, las pocas máquinas que tenían, y las empiezan a entender y a utilizarlas. Hay, por ejemplo, un tipo que tenía una lavadora, ve el motor, hace un juego de distintas correas, y el tipo hace funcionar los distintos electrodomésticos de su casa con un solo motor que era el de la lavadora. Y lo cambia la correa y funciona la juguera. Y a mí ver eso me llamó mucho la atención, era súper bello ver el mecanismo. Lo mismo pasa cuando tiene estas máquinas de jugo de naranja, que ves la naranja rodar, luego partirse, luego la exprimen. Y ves todo el proceso, y en ese proceso hay belleza. Claro. Y ese jugo que te estás tomando tiene otro valor distinto a que si te lo pasan solamente. Yo creo que este asombro tiene mucho de ese tipo de belleza, que es que yo sé que es algo mecánico, logro valorar que hay algo mecánico detrás de esto, lo estoy controlando, le estoy dando el tiempo, lo estoy manipulando, y aún así me sorprendo y vivo la magia porque no logro entender cómo esa mecánica está haciendo lo que yo estoy viendo. De hecho, me comentaste también que en algún momento se mostró abierto la caja. O sea, el mecanismo se veía, pero aún así la gente como que... O sea, como... Claro, uno de los primeros prototipos tenía la mecánica abierta. Estaban todas las poleas y los tensores a la vista, y aún así tú no lograbas entender cómo pasaba, cómo la botella con el vaso se intercambiaban. Y finalmente, por una decisión más estética y de completitud del proyecto, decidí dejar sellado el mecanismo. Pero creo que hay un valor ahí también en que la gente sabe que es algo mecánico, incluso podría ver la mecánica y aún así vive la magia. Que hay un concepto del diseño que es el de las cajas negras, que es un concepto que acuña de cierta forma Raymond Loewy, y él es el primero que toma una máquina y le pone una carcasa. Le pone una carcasa y le da una estética y triplica las ventas en la empresa. Ahora la gente, solo las cosas que eran importantes para la interacción eran los objetos que se veían, y todo lo que estaba dentro estaba oculto. Claro. Y los productos de Apple son la esencia de eso, como el apogeo, que es un objeto completamente cerrado que tú no lo puedes intervenir, que si se te echa a perder tienes que ir al proveedor a que lo abra. Que además si lo abres pierde la garantía. Claro, pierde la garantía. O lo puedes hacer mal y Sí. y pierde el computador. Pero estas cajas negras yo siento que han hecho que la gente pierda un poco la capacidad de asombro. Tenemos un teléfono inteligente que hace millones de procesos y nos da lo mismo, y es la cosa más normal del mundo y más cotidiana, y no, hemos perdido un poco ese asombro por el avance tecnológico. Entonces yo siento que volver un poco a ese origen y a destapar estas cajas negras y entender un poco de cierta forma la mecánica vuelve a sorprendernos. Igual, sabes que no creo que sea lo mismo, por lo menos por una persona normal, una persona que sabe nada de magia. No se sorprende de la misma manera con un celular que con la máquina que tú mostraste, ¿no? Es que como que son sensaciones distintas. Si bien el celular es muchísimo más avanzado a nivel tecnológico, por decirlo de alguna manera, con tu máquina se genera un tipo de sorpresa similar a la que genera un mago. ¿Por qué en ese caso sería así? ¿Será por el hecho de que lo ven, es algo de madera, es algo que se nota que lo hizo alguien de forma artesanal, y a pesar de esa simpleza, entre comillas, la gente como que, wow, se sorprende de la misma forma? ¿Por qué tú crees que pasa en este caso? Yo creo que hay un tema que está muy ligado a la magia, que es primero la interacción y el gesto asociado. En mi escuela, como te decía, hay una... se dice que la creación es un acto poético. Okay. Y eso tiene capas que son más sensitivas. Yo creo que esta máquina tiene esas capas sensitivas que te sacan un poco del contexto, que intentan llevarte una experiencia que no has vivido antes.
Claro. El hacerse magia uno mismo es algo que yo creo que nadie, a no ser que de repente nosotros mismos en la magia estamos intentando sacar un juego nuevo. Y te hipnotizas, estás en automático y te... Claro, y te hace un poquito magia a ti mismo, que es una sensación súper loca. Claro, porque a ver, si nos ponemos a ver, la máquina, el magiómata de Gabriel, es similar a cuando tú vas a un mall y tú ves una tabla y tú necesitas buscar cierto local y tú mismo interactúas, tú pisas y todo, pero la gente no se sorprende con eso. Claro. Es como que, ay, voy a buscar, quiero comprarme unos zapatos en tal tienda. Y marcas eso y vas para allá, ya está. No te sorprende, a pesar de que la tecnología, obviamente en ese caso, es mucho más avanzada, pero aquí se siente distinto. Claro, acá yo creo que eso hay un tema, aspectos sensitivos que tiene esta máquina que hacen que la gente se sorprenda. Y de hecho hay un momento súper curioso que es justo en el momento en el que ocurre, en el que se cambian la botella con el vaso, la gente se queda mucho rato pegado ahí. Sube un poquito, baja un poquito, sube un poquito, baja un poquito. Como que, te pillé. Claro, intentando buscar y explicación y cómo ocurre. Y claro, como a nivel mecánico quedó súper refinado y funciona perfecto y no se logra ver en ningún momento cómo pasa. Ese control que tiene la persona de la palanca, de la velocidad, le da ritmos distintos y un nivel de interacción que es distinto al de un elemento 100% como de tecnología muy avanzada, porque esto, claro, podría ser una pantalla que tenga así como una animación de la botella con el vaso cambiando y no sería magia. Sería una aplicación, eso es lo que sería. Claro. Una aplicación en un tablet gigante. En un tablet gigante. Cualquier empresario sabría que eso no sirve para nada, no va a tener ningún éxito. Ningún éxito. Sim va a preguntar algo. ¿Algo corto? ¿Sí? Que yo lo acabo de hacer, yo no soy mago, no sé si se escucha. Sí, yo creo que sí se escucha igual. Y yo no tengo ninguna relación con la magia, digamos. Ok. Lo que yo creo que es bien impresionante, a diferencia de una pantalla, es el hecho de que uno ve, y al abrirlo, uno ve dos cosas cotidianas. Un vaso de Blue Age, claro, porque uno toma café en cualquier lado, y una botella de algo conocido. Entonces, en el momento en que cambia, es distinto a una pantalla, que son cosas que uno sabe, que son tecnológicas y no sabe cómo funciona, sino que la realidad que uno tiene establecida, que si tengo un vaso en una mano y una botella en otra, se quedan ahí, aquí cambia. Sí, tú como que lo atribuyes, eso es tecnología, hay algo ahí, no saben bien qué, pero hay algo ahí. Pero qué bueno. Mira, y una preguntita última ya, porque aquí conversardito, bueno, pues ya tenemos un buen rato. ¿Autómatas con forma humana? ¿Has pensado trabajar con esa parte o por el momento no quieres tocar eso? Porque recordemos que los autómatas visualmente, en conocimiento colectivo, como que se asocian a monitos, a muñecos de madera, de cosas así, ¿ok? Sí, me gustaría experimentar con eso, pero creo que por ahora estoy más en el seguir un poco en lo que estoy como en cuanto a las máquinas, pero siento que hay una temática muy interesante en la forma humana, en un autómata con forma humana y que te haga magia, que hay de hecho, existen. Sí, claro. Yo no sé si actualmente hay gente que todavía esté trabajando en autómatas. La gran mayoría de los autómatas con forma humana son como de hace muchísimo tiempo, son reliquias ya que están en museos, pero es súper interesante el tema de manejar ahí, trabajar con la forma humana. Pero ahora en el corto plazo yo creo que voy a seguir trabajando con estos módulos de autoasombro, que en general son cosas que son parte del mundo de la magia. Esta botella y vaso viene del mundo de la magia, toma un juego que es clásico en la magia y le da una vuelta en cuanto a la automatización. Bien. Y que esa automatización sea generada por una persona que no tiene ningún conocimiento de magia ni de nada. Esta persona llega a la exposición, se encuentra con estas máquinas, ve una palanca, la activa y se sorprende. ¿Hay algo que quieras decir ya para ir cerrando? ¿Algo sobre esto? ¿Un mensaje final que quisieras dar? Bueno, igual ya hemos hablado bastante de artes temáticas. Yo siento que es importante la magia, intentar... Bueno, cuando hagamos también el podcast de Esponja, también hay hartas temáticas y todo un mundo que apunta un poco a lo mismo, que es cómo lo que hacemos y este arte de la magia que es ancestral sigue avanzando y sigue moviendo los límites.
hay un concepto que me gusta mucho que siempre Juan Esteban lo pregunta, que es ¿cuál es tu pregunta fundamental? Lo que te hace avanzar, lo que te hace no dormir, lo que te hace seguir avanzando en lo que estás haciendo. Y yo creo que esto tenía esa pregunta fundamental. ¿La magia puede existir sin la presencia del mago? ¿Puede una persona común y corriente hacerse magia a sí mismo? Y ahí fue todo un viaje. Esa pequeña pregunta me abrió todo un viaje de investigación, de prototipado. Y llegamos a esto que me tiene súper contento, que yo creo que todavía no es un objeto 100% terminado. Si bien ya se logra el autoasombro, le faltan todavía cosas elementos desde el mundo de la magia. Y bueno, y con el tema de la esponja lo mismo, hasta dónde podemos hacer avanzar esos límites de la magia y que tienen que ver mucho con el mundo interior de cada persona. A mí me tocó que me gustara el diseño industrial, el diseño de objetos, y desde esa vereda yo intento traer cosas propias del mundo del diseño hacia la magia, como lo hago al contrario también. Desde cuando yo diseño siempre estoy trayendo elementos de la magia hacia el diseño. Objetos que se mueven, que desaparecen, que tienen fases expositivas, tal cual como en la magia. Entonces es como tratar de traer las cosas de tu mundo interior y tratar de llevarlas, no sé si directamente a tu espectáculo de magia, porque por ejemplo yo no sé si aún veo uno de estos autómatas en mi espectáculo, que me parece interesante ver cómo ahora estos objetos que hacen magia por sí solos están presentes en un espectáculo de magia. Pero siento que como estudio y como tratar de avanzar en esos límites de la magia, que yo siento que en general la magia está súper atrasada versus otras áreas en cuanto a la experimentación. Llevamos muchos años haciendo lo mismo y funciona, y hay ciertas personas que se escapan a ratos, pero en el común del mundo de la magia estamos todos más o menos haciendo lo mismo que se hacía antes, y que no está mal para nada. Pero también falta un poco que intentemos hacer avanzar esos límites propiamente, como lo cierro. Tratar de poner todo esto de nuestro mundo interior, de las cosas que nos gustan, de nuestros intereses, y ver cómo eso puede hacer que los límites de la magia avancen, el espectro de la magia avance. Que se superen los límites quizás también, simplemente que nos expandamos más. Gabriel, muchas gracias, de verdad, estuvo súper buena la conversa. Estoy pensando seriamente en dividir esto en 2 partes, pero estuvo muy muy bueno, ¿sí? Gracias por todo. Este es uno de los capítulos que vamos a tener con Gabriel. Vamos después a hablar de esponjas, así que espérenlo. Gracias a todos por escuchar. Gabriel, tus redes sociales, por favor. ¿Dónde pueden ver tu trabajo? Ese tipo de cosas. Lo que más utilizo es Instagram, que es @mago_gascon. Y Facebook también utilizo, pero en menor medida. Lo que más actualmente estoy trabajando es en mi Instagram, que el Facebook igual es Mago Gabriel Gascón. Y ahí pueden buscarme, ahí yo siempre estoy subiendo cosas tanto de lo que hablamos ahora, y cositas de esponja y ideas locas que se van ahí viniendo a la cabeza y que vamos trabajando de a poco. Ya saben, a mí me pueden seguir @epaleneo. Sim, ¿tú tienes alguna red social? Sí, @simdecker. @simdecker. Con Z y con DK, ZIMDESKER. Exacto, eso, suena como una... Simdecker. Sí. Suena como el nombre científico del coronavirus. Mira. Vale. Que de hecho a Sim yo creo que lo vamos a nombrar en el podcast de Esponja, porque ahí una sorpresita que tenemos para el mundo de la magia que se viene buenísimo. Se viene entretenido. Se viene entretenido. Amigos, muchas gracias por escuchar. Nos escuchamos en otra ocasión. Chao. Chao a todos.